Las FARC, compañeros, las FARC nunca va a entregar las armas, nunca va a entregar las armas. Nosotros deseamos una transformación política. Bueno, ese partido político, en caso de que podamos firmar un acuerdo, tendrá las mismas características políticas que tiene las FARC actualmente, solamente que no haríamos empleo de las armas porque ya no habría necesidad. Las armas son unas herramientas para la transformación social. Por eso nosotros hemos dicho que no hablamos de entrega de armas, hablamos de la dejación de las armas cuando ya las condiciones cambien y no sea necesario su uso. Hemos insistido en la Asamblea Nacional Constituyente porque creemos que Colombia necesita un cambio radical. Un cambio radical de las estructuras políticas, jurídicas, penales, económicas. Y para eso se necesita de unos cambios y eso solamente lo puede otorgar una nueva Carta Magna, una Asamblea Nacional Constituyente. Apostamos a que ese mismo movimiento popular, que cancelará definitivamente el ejercicio de la guerra y la violencia por parte del régimen, alcanzará la unidad y la madurez necesarias para acceder al poder político del Estado e imponer las reformas fundamentales que reclama la gente colombiana. En las condiciones históricas de hoy, entendemos la mesa de conversaciones como la oportunidad más favorable para impulsar y concretar la conformación de ese torrente popular. Sabemos bien que lo único que espera la oligarquía de nosotros es una entrega humillante, que ejemplarice ante el país y el mundo el precio a pagar por quienes se atreven a contradecirla. Pero en la mesa somos dos partes. Y las aspiraciones nuestras son por completo diferentes. Ellos llegan y nos dicen, hombre, venimos aquí, ustedes están mal, ustedes, bueno, todo eso pintan un panorama de una visión de ellos. Entréguenos las armas y desmovilicen. Hombre, pues ¿qué le decimos nosotros? Bueno, listo, y ustedes nos entregan el poder, listo, y ustedes nos entregan el poder. El horizonte de la Asamblea Nacional Constituyente que hemos propuesto es una estación necesaria en nuestro camino. Para nosotros es la posibilidad de refrendar los acuerdos logrados, de encontrarle salida a las salvedades que hemos dejado sentadas y sobre todo de concertar un nuevo marco jurídico político para la organización del poder social, del Estado y de la economía, sobre presupuestos que comprometan al conjunto de la sociedad colombiana en todas sus expresiones políticas, económicas, sociales y culturales. Un lugar para potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un nuevo nivel en un contexto que estará caracterizado por la continuidad del conflicto y del antagonismo social. Come on, put your hands into the fire. Come on.